Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, como si estuvieras caminando por un camino oscuro sin saber qué camino tomar? Imagínate estar en medio de una multitud, pero con el corazón vacío, sin dirección, sin respuestas, tratando de entender por qué hay tanto dolor, confusión y silencio interior. ¿Sabías que hay millones de personas así en este mismo momento? Y tal vez seas uno de ellos. Pero ¿qué pasaría si os dijera que hay un mapa, un faro, una voz viva que puede guiaros a través de este desierto? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un libro que no solo explica tu dolor, sino que también te muestra cómo superarlo? Hoy descubrirás por qué la palabra de Dios es el único camino verdadero para aquellos que están perdidos. Y la séptima razón sacudirá tu corazón, porque es la clave que muchos cristianos todavía ignoran. Y si amas la palabra de Dios, comenta aquí: yo amo a Jesús. Si amas a Dios, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora relájate, sube el volumen y escucha cada detalle que he preparado con amor para ti. Ahora, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. Razón 1. La palabra de Dios es viva y habla directamente al corazón. ¿Alguna vez has leído algo y has tenido la sensación de que fue escrito exactamente para tu momento de la vida? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ella no es solo un libro de historias antiguas, ella está viva. Ella es Dios mismo hablándote hoy. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puedes entender la profundidad de esto? La palabra de Dios es como una cuchilla quirúrgica espiritual que llega al punto exacto de la herida, el trauma, la duda, y comienza a sanar de adentro hacia afuera. Aunque el consejo humano puede brindar alivio por un tiempo, solo la palabra toca lo más profundo de tu ser. ¿Te ha pasado alguna vez que has abierto la Biblia sin querer y la respuesta estaba ahí, clara, como si hubiera sido escrita solo para ti? Esto no es casualidad, es la acción viva de Dios, demostrando que nunca estuviste solo. Razón 2. La palabra de Dios revela quién eres realmente. Vivimos en un mundo donde la gente usa máscaras todo el tiempo. Máscaras de felicidad en las redes sociales, máscaras de fuerza cuando se rompen por dentro. Pero la Biblia hace lo contrario, revela la verdad. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25, compara la palabra con un espejo. Él dice que quien oye la palabra y no la practica es como alguien que se mira en un espejo y olvida inmediatamente cómo es su rostro. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios muestra lo que el mundo trata de ocultar. Expone nuestros defectos, sí, pero no para condenarnos,
sino para restaurarnos. Revela nuestras debilidades, pero también nos muestra que en Cristo somos fuertes. Muestra nuestros pecados, pero también señala la cruz, donde todos fueron pagados. ¿Tienes el coraje de mirarte en el espejo de la verdad de Dios? Porque solo cuando te veas como realmente eres, podrás comenzar la transformación que el Señor tiene preparada para tu vida. Razón 3. La palabra de Dios nos guía a través de la oscuridad. Si estás perdido, desorientado, viviendo en una fase de oscuridad espiritual, emocional o incluso física, escucha atentamente lo que está escrito en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Entiendes lo que esto significa? La palabra es como una linterna encendida en la oscuridad de la duda, el pecado y las decisiones equivocadas. No ilumina todo el camino de una vez, pero te muestra el siguiente paso y luego el siguiente, hasta que, antes de que te des cuenta, estás caminando en la luz. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en sentimientos encontrados? ¿Cuántas veces has seguido consejos de personas bien intencionadas que no conocían los planes de Dios para ti? La verdad es que solo la palabra de Dios tiene el poder de iluminar el camino correcto. No depende de la opinión pública, de la cultura o de las emociones pasajeras. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, como Jesús mismo, que es la palabra viva. Razón 4. La palabra de Dios transforma completamente la mente. Vivimos en una generación ansiosa, abrumada y confundida. Pensamientos de miedo, culpa, comparación, envidia, todos ellos entran fácilmente en la mente. Pero ¿sabes lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, si quieres experimentar lo mejor que Dios tiene para ofrecer, tu mente necesita ser renovada. Y eso solo sucede a través de la palabra. Ella es como un filtro espiritual. Sigue limpiando, organizando, reprogramando tu forma de pensar. Lo que antes era caos se convierte en claridad. Donde hubo miedo, nace la confianza. Donde había duda, surge la fe. Es por esto que tantos eruditos como C.S. Lewis llegaron a la fe sumergiéndose en las Escrituras. Lewis dijo que al leer la Biblia, la realidad tenía más sentido que cualquier otra explicación filosófica. ¿Quieres un cambio real? Así que necesitas renovar tu mente con la verdad eterna de la palabra de Dios. Razón 5. La palabra de Dios alimenta el alma sedienta. ¿Alguna vez has sentido una sed interior? No una sed física, sino ese hambre de significado, de paz, de algo que llena. Jesús sabía exactamente eso. Por eso, en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tiene sentido intentar satisfacer el alma con distracciones, vicios o logros vacíos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of can't-miss deals just in time for summer. The denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack.
Oh, such a clutch pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom, too. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. The GOAT. Save up to 50% with minimum purchase at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Puede que incluso consigas el éxito, pero seguirás sintiendo un vacío que nada en este mundo podrá llenar. Solo la palabra de Dios nutre lo más profundo de nosotros. Ella es el pan vivo, el maná cotidiano, el alimento espiritual que nos sostiene en los días buenos y en los días malos. Si has estado sintiendo este vacío, tal vez sea hora de volver a la fuente, regresar a la palabra, regresad al alimento que no perece. ¿Estás listo para profundizar más? En la siguiente parte, continuaremos con las 2 últimas razones. Y la última, la séptima, es la más impactante de todas. Él abrirá tus ojos espirituales de maneras que tal vez nunca hayas experimentado. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez has experimentado algo sobrenatural mientras lees la palabra de Dios? Comenta aquí y comparte tu testimonio. Y si aún no estás suscrito, pulsa ahora el botón de suscribirse y activa la campana. Esto fortalece este contenido y ayuda a más personas a encontrar el verdadero camino. Razón 6. La palabra de Dios fortalece en medio de las tribulaciones. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es estar agradecido y lleno de fe cuando todo va bien? Pero ¿qué pasa cuando el suelo desaparece? Cuando llega la enfermedad, cuando el desempleo llama a la puerta, cuando la traición desgarra el corazón. Es en este momento que muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? Pero la palabra de Dios no nos deja sin respuestas. Nos prepara para los días malos, nos fortalece en las tormentas y nos recuerda que las luchas no son el final de la historia. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús declara, «En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Entiendes el poder de estas palabras? La Biblia no niega el dolor, pero promete la presencia de Dios en medio de él. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, refuerza esta verdad. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y si andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Tenga en cuenta que el versículo no dice si pasas de largo, sino cuando pases de largo. En otras palabras, las pruebas son parte del camino, pero la palabra de Dios es el escudo que nos mantiene en pie. Renueva nuestras fuerzas cuando estamos débiles. Ella es la voz suave en medio del huracán que dice, «No temas, yo estoy contigo». ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? Y fue precisamente un pasaje bíblico el que te impidió caer. Recuerda esto, la palabra no evita la batalla, sino que asegura la victoria. Razón 7. La palabra de Dios es la manifestación viva de Cristo, el camino, la verdad y la vida. Esta es la razón más profunda, el más poderoso, el que puede transformar completamente la manera en que ves la Biblia. ¿Sabías que la palabra de Dios no es solo un conjunto de letras, sino una persona? Sí, la Biblia revela que Jesús es la palabra viva de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, está escrito, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Y en el versículo 14 dice, «Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La expresión palabra aquí es la traducción de la palabra logos, que representa la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús es el Verbo hecho carne. Cuando lees la Biblia no estás simplemente estudiando un texto, estás encontrando a Cristo mismo,
Es por esto que tantas personas experimentan paz, lágrimas, liberación y dirección cuando meditan en las Escrituras, porque no se trata de teoría, sino de un encuentro real con el Salvador. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Si Él es el camino y Él es la palabra, entonces la palabra es el único camino. No hay otra manera. No hay atajos, no hay doctrinas modernas que puedan reemplazar la revelación eterna del Dios vivo. Si hoy te sientes perdido, la respuesta no está en las filosofías, ni en los gurús espirituales, ni en la motivación humana. La respuesta está en Jesús, la palabra viva. Y es por eso que la Biblia es el único camino, porque nos lleva directamente al corazón de Dios. Ahora os pregunto, ¿cuántas veces has buscado respuestas fuera de la palabra y te has sentido decepcionado? ¿Cuántas veces has ignorado la voz de Dios y has seguido tu propia voluntad solo para darte cuenta de que estabas más lejos de la verdadera paz? Hoy es el día de regresar. Regreso a la palabra. Regresar a la dirección segura. Regreso a Jesús. Y si estás sintiendo esto en tu corazón ahora mismo, debes saber esto. No es emoción, es el Espíritu Santo llamándote de regreso a casa. Ya no hay tiempo para vivir a la deriva, ya no hay tiempo para vivir espiritualmente débil, confundido o distraído. La palabra te está llamando, y el camino está claro: Jesús. Muchos estudiosos de la fe, como Charles Spurgeon, afirmaron: una Biblia que se está cayendo a pedazos generalmente pertenece a alguien que no lo está, porque quien se sumerge en la palabra se hace más fuerte. Aquellos que viven la palabra permanecen firmes, incluso en las mayores tormentas. ¿Estás escuchando este llamado? Si llegaste hasta aquí, comenta: amo a Jesús, y escribe también: elijo caminar en la palabra. Y más, envía este video a alguien que esté perdido y sin rumbo. Tal vez Dios quiera usarte para llevar esta luz a aquellos que están en oscuridad. Y prepárate, entenderás cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria. Vencer las tentaciones, discernir la verdad en medio de la mentira y vivir una fe viva e inquebrantable. Lo mejor está por venir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si realmente vivieras la palabra de Dios cada día? No solo leer versículos esporádicamente, no solo escuchar un sermón dominical, pero vivir cada decisión, cada pensamiento, cada actitud, basándose en las Escrituras. De eso es de lo que estamos hablando ahora, porque saber que la palabra es el único camino es el primer paso. Pero lo segundo y más desafiante es vivir este camino. Y vivir la palabra requiere valentía. Coraje para decir no al mundo, coraje para mantenerse firme frente a la presión, coraje para elegir la santidad en tiempos donde el pecado se normaliza. Vivir la palabra es nadar contra la corriente. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta? La mayoría de las personas toman un camino fácil y cómodo, sin sacrificios, pero es el camino a la destrucción. La palabra de Dios nos llama al camino angosto, por la verdad que confronta, para la vida que exige santificación. Es posible ser cristiano sin leer y vivir la Biblia. Es posible ser discípulo de Jesús, ignorando lo que Él enseña. Desafortunadamente, hoy en día muchas personas intentan esto. Crean una fe a su medida, basada en sentimientos y experiencias, pero desconectada de la palabra.
pero ya nos advertía el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vivimos en esa época. La gente prefiere las palabras suaves a la verdad que te hace libre, pero Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Vivir la palabra es vivir en libertad. Libertad del pecado, libertad del engaño, libertad de la esclavitud de las opiniones humanas. Por eso necesitamos no solo conocer la Biblia, sino permitir que ella transforme nuestro ser interior. ¿Cómo vivir la palabra en la práctica? Comienza con pequeñas decisiones diarias. Cuando eliges perdonar, incluso en el dolor, porque recuerdas que Jesús nos perdonó primero. Cuando eliges hablar la verdad, aunque sea difícil, porque la palabra dice que Dios odia la mentira. Cuando decides no vengarte, porque sabes que la justicia pertenece al Señor. Vivir la palabra significa tomar decisiones como quien camina con Dios. Es tratar a los demás como imagen de Dios. Es negarse a participar en lo que entristece al Espíritu Santo. Es tener un corazón sensible a la corrección del Señor. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara: «En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti». ¿Has estado escondiendo la palabra en tu corazón? ¿O es solo un accesorio, una referencia ocasional? Si hoy te arrancaran la Biblia de las manos, ¿cuánto de ella permanecería vivo en tu mente y en tu corazón? Es una pregunta difícil, pero necesaria. Porque el enemigo sabe que un cristiano sin la palabra es vulnerable, fácil de engañar, fácil de seducir, fácil de destruir, pero cuando estás lleno de la palabra, te vuelves inquebrantable. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Jesús respondió a cada ataque con «Escrito está». Mateo capítulo 4 muestra que la palabra era su arma. Si el Hijo de Dios derrotó al enemigo con la palabra, ¿cómo podemos esperar derrotarlo sin ella? ¿Cómo discernir el engaño en el mundo actual? Hoy vivimos en una época de engaño disfrazado de verdad. Mensajes motivacionales que parecen el Evangelio. Doctrinas distorsionadas que colocan al hombre en el centro, no a Dios. Promesas de prosperidad sin compromiso con la santidad. Sanidades sin arrepentimiento. Gracia sin la cruz. Pero la Biblia ya nos había advertido. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, leemos: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». ¿Y cómo probar los espíritus? ¿Cómo discernir el bien del mal? Con la palabra. La palabra es la gobernante. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. Si algo no está de acuerdo con las Escrituras, deséchalo. Si alguien enseña algo que contradice el Evangelio, recházalo, aunque sea bello, incluso si es popular, incluso si toca tus emociones. La verdad no se mide por lo que sentimos, sino por lo que Dios dice. Y Dios ya ha hablado. Todo está aquí en la Biblia. Ahora te toca a ti. ¿Vas a seguir viviendo de una manera superficial, emocional y vulnerable? ¿O profundizarás en la palabra, vivirás con discernimiento, resistirás el mal y permanecerás firme hasta el final? Si este mensaje te conmueve, escribe en los comentarios: «Elijo vivir la palabra cada día». Y compártelo con alguien que necesite esta verdad. No te guardes esa luz para ti solo. Sé un instrumento de Dios para alguien que está confundido, engañado, perdido entre tantas voces. La palabra es clara.
El camino está abierto, y el que anda en la palabra nunca anda en tinieblas. En la siguiente parte de este mensaje descubrirás cómo la palabra de Dios se convierte en una poderosa arma espiritual para vencer tentaciones, restaurar familias y experimentar lo sobrenatural en la práctica. Comprenderás cómo actúa en lo más profundo del alma, cura viejas heridas y trae esperanza incluso en las situaciones más imposibles. Y finalmente, prepárese para una revelación impactante sobre el futuro, algo que está en la Biblia pero muchos ignoran. ¿Estás listo para esto? ¿Alguna vez has notado que muchas de las batallas que enfrentamos no son visibles? No aparecen en los exámenes médicos, no aparecen en los titulares, pero ocurren dentro de la mente, del alma, del espíritu. Por eso la palabra de Dios no es solo un libro, es un arma poderosa de guerra espiritual. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 17, «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». La espada del Espíritu, esta es la única arma ofensiva mencionada en la armadura, y es la palabra. Con esta espada cortas las mentiras del enemigo. Con esta espada derribas fortalezas mentales. Con esta espada resistirás las tentaciones que quieren derribarte. ¿Alguna vez has sentido esa voz que dice, no vales nada? No lo lograrás. Dios te ha olvidado. Estas son mentiras del padre de las mentiras. ¿Y cómo respondió Jesús a esto en el desierto? Está escrito. Así es exactamente como se gana también, cuando dices, está escrito que soy más que vencedor. Está escrito que Dios nunca me abandonará. Está escrito que ninguna arma forjada prosperará. Está escrito que el Señor es mi fuerza. Está escrito que el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. Esta es la espada, y cuando lo manejas con fe, la oscuridad retrocede. Pero esta palabra también sana. ¿Cuántas personas están heridas por dentro? Heridas por las palabras que escucharon, herido por el abandono, la traición, el rechazo, herido por viejos pecados, traumas enterrados, recuerdos dolorosos. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Entiendes lo que esto significa? La palabra de Dios no es superficial. Ella llega muy profundo. Ella entra en las partes más ocultas de tu ser, y allí, donde nadie más toca, ella comienza a sanar. Revela lo que necesita ser arreglado, saca a la luz lo que necesita ser perdonado, confronta, pero también consuela, corrige, pero también levanta. ¿Cuántas personas intentan llenar el vacío de su alma con distracciones, relaciones, logros? Pero solo la palabra puede llenar ese lugar sagrado, porque solo Él habla con autoridad eterna. Solo Él te conoce completamente. Ella es comida. Como dijo el mismo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es posible que usted esté desnutrido espiritualmente y ni siquiera se dé cuenta de ello. Te alimentas de redes sociales, entretenimiento, opiniones, pero ¿qué pasa con la palabra? ¿Cuántos versículos has leído hoy? ¿En cuántas promesas has meditado esta semana? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Si tu fe es débil, es quizás porque has dejado de escuchar profundamente la palabra. Pero todavía hay tiempo, todavía hay oportunidades, porque la palabra también renueva la esperanza.
¿Cuántas personas hoy han perdido la esperanza? Miran el mundo y solo ven caos. Guerras, enfermedades, crisis, corrupción, parecen señales del fin, y lo son. Pero la palabra ya nos había advertido. Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas, pestes y terremotos en diversos lugares». Nada de esto es nuevo para quien lee la Biblia. Dios no está en silencio. Él ya ha hablado y Él está en control. La palabra nos muestra que, a pesar de la oscuridad, la luz del Señor brillará más. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Que aun cuando todo parezca perdido, Dios todavía tiene el último capítulo y prometió que estaría con los suyos hasta el fin. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». ¿Entiendes la enormidad de esto? Esta es la esperanza que ofrece la palabra. Y ella no decepciona, porque fiel es el que prometió. Ahora dime, ¿qué podría ser más precioso que esto? ¿Por qué entonces muchos lo ignoran? ¿Por qué dejan este tesoro encerrado en el estante, acumulando polvo? Quizás porque no sabe el poder que tiene. Quizás porque no se dan cuenta de lo mucho que se están perdiendo. Pero ahora ya lo sabes. Sabéis que la palabra es espada, es sanación, es alimento, es esperanza. Y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Elijo luchar con la palabra y comparte este mensaje con alguien que esté cansado, herido, sin rumbo. Quizás eso es exactamente lo que su alma clama a gritos. En el siguiente momento de este mensaje, prepárate. Abramos los ojos a una revelación que pocos se atreven a tocar. Un misterio oculto que está en las Escrituras. Una verdad que muchos ignoran, pero que apunta directamente al futuro de la humanidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sostiene toda la creación? No son leyes naturales, no es la gravedad, no es el azar, es la palabra de Dios. El Salmo 33, versículo 6, declara poderosamente, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Todo lo que existe, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias más lejanas, fue creado a través de la palabra. El capítulo 1 de Génesis repite como un eco divino, «Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y dijo Dios». Ese es el origen de todo. La palabra de Dios no solo comunica, crea, sostiene, transforma. Y ahora viene la revelación más poderosa de todas. Esa palabra es una persona. ¿Has oído bien? No estamos hablando solo de letras en un libro. Estamos hablando de alguien que es eterno, divino, lleno de gloria. Juan capítulo 1, versículo 1, revela este misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra, es Jesús. Jesús es la palabra viva. Él es la encarnación de la voluntad y el carácter de Dios. Todo lo que el Padre quiso revelar, lo puso en Cristo. Por tanto, rechazar la palabra es rechazar a Jesús. Descuidar la palabra es cerrar los oídos al mismo Hijo de Dios.
Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, «Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida». ¿Entiendes el peso de esto? Este no es solo un bonito mensaje, es una llamada celestial. Dios nos está llamando de nuevo a la centralidad de su palabra, porque viene un tiempo en que las mentiras serán exaltadas como verdad. Una época en la que la gente buscará maestros que les digan lo que quieren oír. Como advirtió Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya ha comenzado, pero los que permanecen firmes en la palabra, ellos permanecerán. Estos no serán engañados, porque la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Salmo 119, versículo 105. Ella es el fundamento inquebrantable. Ella es la roca en medio de la tormenta. Ella es la voz del pastor en medio del ruido del mundo. Y lo que es más, la palabra también juzgará al final. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, «El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero». ¿Lo entiendes ahora? La palabra no es solo un consejo, es el criterio eterno del juicio. Lo que hagas con la palabra hoy determina tu destino eterno. Así que es hora de volver a la Biblia. Valorarlo como nunca antes, leerlo con hambre, estudiarlo con miedo, obedecerlo con amor, porque el diablo teme al cristiano que vive según la palabra. No le teme a nadie que solo cante, él no teme a nadie que solo asista a la iglesia, pero tiembla ante alguien que conoce la verdad y vive conforme a ella. Y ahora yo pregunto, ¿cómo es tu vida delante de la palabra? ¿Has estado leyendo? ¿Has buscado? ¿Has obedecido? ¿O la han olvidado, ignorado, negociado? Hoy es el día de regresar. Hoy es el día de rendirnos a la palabra viva, porque Jesús va a regresar. Y cuando Él venga, vendrá como está escrito en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él vendrá con poder, con justicia, con gloria, y todos los que vivieron conforme a la palabra reinarán con Él. Entonces, si entendiste este mensaje hasta ahora, escribe en los comentarios, me encanta la palabra de Dios. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Y declara al mundo espiritual que perteneces a la verdad y no te lo guardes para ti. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad, con alguien que está perdido, cansado, sin rumbo. Quizás esta sea la única oportunidad que tiene esta persona de volver al buen camino. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora. Deja tu me gusta, activa la campana de notificaciones y sigue el siguiente contenido. Porque aquí la palabra de Dios es el centro. Y juntos creceremos, despertaremos, estaremos vigilantes y caminaremos firmes hacia la eternidad. La palabra es el único camino y ella te llama hoy.